Dentro de este Ministerio de Capital Humano está lo que es Educación Nacional, Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, lo que quiere decir que vendrían a componerse dentro de este ítem de capital humano las remuneraciones o gastos de transferencia por determinados servicios prestados. Remuneraciones en el caso de los empleados estatales. Entonces pueden entrar ahí a ver qué compone esto que denomina capital humano. Si nosotros nos vamos al de seguridad, apretamos ahí, nos hace apertura qué comprende la seguridad, como por ejemplo Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, ¿entienden? Son ítems que se van desglosando y que integran la clasificación del gasto general. Es decir, cuando vayamos avanzando sobre las conceptualizaciones y en especial sobre las clasificaciones, vamos a ver que nuestro presupuesto se construye en materia de gastos sobre la clasificación de tres finalidades, de cinco, perdón, finalidades esenciales. Entre ellos vamos a ver el de seguridad y defensa exterior. Entonces, es un poco para acercarle los elementos prácticos para que vayan conociendo. Bueno, entonces regresamos. Esto los pueden hacer tranquilamente ustedes. Y esto era lo que componía, en términos generales, lo que vendría a ser el gasto por jurisdicción. Vamos a tener en cuenta, más adelante veremos en profundidad, que la jurisdicción comprende también la división y responde a la división de poderes, poder ejecutivo, judicial y legislativo, y las respectivas dependencias y jurisdicciones dentro de esa estructura y los entes descentralizados y descentralizados. Ahora nos vamos a qué se destina el gasto para abordar una de las clasificaciones que está dentro de lo que es el programa. No es necesario que se memoricen esto, pero sí que conozcan a qué apunta cuando abordemos la parte de conceptualizaciones, que es la parte teórica. Es decir, que todo lo que abordamos tiene una aplicación práctica. Entonces, habíamos dicho por finalidad y función. Vamos a ver que la finalidad de servicios sociales, que es la que en gráfico consume más presupuesto, ingresamos y vemos seguridad social, que es la más alta, es decir, cuando nosotros vamos a hablar de gastos sociales, gasto público social, ¿qué involucra? La seguridad social, la educación, la asistencia social, la salud, tecnología y otros ítems que hace que al desarrollo de la sociedad. Es decir, habíamos hablado de esta suerte de Estado que interviene para qué. En primer lugar, en base a la obligación de los estados, con adhesión a los tratados internacionales, de promover determinadas actividades o la efectividad de los derechos para lograr, en principio, la igualdad y el acceso a todos los sectores en condiciones de paridad para ejercer los derechos, y otro que fomentan el desarrollo de una determinada jurisdicción, es decir, de un país. Podría ser también aplicado a provincia y a municipio, ¿me entienden? Pero nosotros estamos viendo el de nación. Em, Queda claro esta idea de gasto que tiene en función una finalidad social. Bueno, si nos vamos a deuda pública, vamos a ver cuánto es el servicio de la deuda pública. Bien, esto es por finalidad y por función. Por ejemplo, tenemos el de administración gubernamental y ahí vemos el judicial, el de relaciones exteriores, que hace el tema de la representación diplomática, por ejemplo, los legislativos, el control de la gestión pública, es decir, identificamos finalidad con esta suerte de idea que se gesta cuando aparece la noción del Estado intervencionista y que debe desplegar la actividad con una finalidad también extrafiscal, es decir, una finalidad que puede ser, por ejemplo, promover a ciertos sectores. Bueno, salimos de acá, están viendo lo que es práctico. No sé si les es útil que hayamos proyectado de esta forma para que puedan ver lo que vamos a abordar en la parte teórica. Y bueno, ¿y en qué se gasta? Por objeto,
Vemos otra clasificación, transferencia, deuda, personal, bienes de uso. Vamos a ver entonces esa clasificación genérica que hace en los de transferencia y lo que supone una suerte de inversión. O sea que los de transferencia se relacionan directamente con efectuar una erogación con el fin de dar cobertura a un servicio que fue prestado por un tercero, o dentro de también comprendería las retribuciones de los empleados públicos. Es decir, que no es que hay una suerte de, y vamos a ver las clasificaciones de regreso hacia, en materia de recursos del Estado, sino que más bien implica un gasto que es considerado no productivo por algunos autores. Bien, y ahora regresamos, y el de jurisdicciones, vamos a ver si carga porque está muy lenta la, ah, la página por ubicación geográfica. Vamos a ver cómo es el presupuesto en materia de distribución. Vamos a ver, perdón, se me va. Ahí está, más difícil. Ahí vemos lo que es presupuestado para la provincia de Corrientes y lo que fue ejecutado. Vamos a ver la diferencia entre también entre la proyección y la ejecución. Es decir, la ejecución supone la efectivización. Bien, esto es así. Vieron a grandes rasgos la parte de la aplicabilidad práctica de los que ustedes están aprendiendo acá en Derecho Financiero, sobre todo en materia de gastos. Voy a ver si puedo restaurar. Y después tienen acá, carga también, a dónde se destinan los fondos públicos. Tiene una breve introducción de elementos que vamos a abordar en profundidad, pero vamos a ver una suerte de explicación sencilla, sintética, accesible, para que ustedes puedan, les agrando un poco más, para que puedan entender qué es exactamente el gasto público en forma sintética. Obviamente ustedes tienen que profundizar, pero pueden entrar un poco en conexión con estas eh, redacciones de carácter sencillo, porque es un presupuesto accesible al ciudadano. Si ustedes ven, dice presupuesto al ciudadano, acá, es decir, que está simple, para que puedan, si tienen dudas, tomar como relevancia. Y vamos a ver acá, grandes aspectos, seguridad social. ¿Y qué dice acá? Los aspectos más relevantes del gasto público: seguridad social, energía, educación y cultura, transporte, salud, asistencia social, seguridad interior, defensa, lo más o menos lo que vimos, ciencia y tecnología, obras públicas y gastos tributarios y beneficios impositivos. Bien, ahora voy a dejar de compartir. Es más o menos un pantallazo para que ustedes vayan conociendo los elementos o herramientas que vamos a abordar. ¿Les es útil o no esta pequeña muestra o muestreo práctico? Sí, profe, pues se puede ver, la verdad que por ahí uno habla la teoría o estudia, pero si tiene así como más fácil entender de qué estamos hablando, digamos. Sí, Por lo menos aparte, esa página, la página es accesible a todos, digamos, por ahí no, ni sabemos en qué se destinan las cosas. Claro, nos permite bajarlo a tierra, digamos, a lo que vamos a dar. exactamente. Bien, eh, también nos permite, cuando vayamos avanzando en la conceptualización, les va a permitir entender algunas clasificaciones que, teorizadas así, y en duro, por así decirlo, en duramente teórico, es como que no tiene una suerte de linealidad para nosotros en un momento que recién estamos entrando en contacto con clasificaciones de gasto, porque son clasificaciones exclusivamente económicas y de construcción de presupuesto. Profe, Sí, sáqueme la duda por lo que vi de las imágenes. Esa, digamos, esa construcción de la página se hace, depende, por ejemplo, ¿cómo es el Ministerio de Capital Humano, de qué se va a encargar, digamos, de ejecutar el presupuesto?
Eso va a depender del gobierno, porque ahora, por ejemplo, se le designó al de capital humano distintas cosas áreas que antes no tenía. Eso se ve reflejado ahí, digamos, de acuerdo a Sí, cómo... sí, se ve reflejado ahí, pero al ser un presupuesto que tuvo una reconducción y no está actualizado, porque en realidad ese es un problema de reconducir los presupuestos en épocas inflacionarias, ¿entienden? Porque no es lo mismo una economía estable y reconducir un presupuesto, porque en teoría los gastos son más constantes que en una economía inflacionaria, pero en teoría sí. No obstante, siempre, o por ejemplo, ustedes ven ahora en las noticias, qué sé yo, los debates, el tema de lo que es educación universitaria, lo que se presupuestó para las universidades, que no tienen una suerte de correlato con el índice inflacionario. Por ejemplo, los que trabajan en justicia, necesariamente para adquirir, por ejemplo, los bienes materiales, no van a tener el mismo poder de compra o el poder adquisitivo que el del año pasado, aunque se haya presupuestado en ese monto y quieran adquirir la misma cantidad de cosas necesarias para un funcionamiento acorde o adecuado. Bien, vamos entonces al núcleo duro. No, no Yo se recién me preocupen conecté, igual que esta página, ¿sí? disculpe. Yo recién me pude conectar porque no tenía luz. Le quería avisar cualquier cosa. Si me desconecto o algo es porque me anda muy mal el internet. Bueno, seguramente alguna de sus compañeras me va a recordar Sí, cuando yo tome asistencia a su... le avisé a una Ok, compañera igual para que la avise por las dudas. bueno, perfecto. Bien, para que no se escapen, el que avisa no traiciona. Los que tengan la cámara apagada les voy a empezar a consultar conceptos. Así que, así nomás de simple. Para detectar quién está presente y quién no, porque tenemos que empezar a construir el examen. Y los voy a asustar de esta forma, porque hemos tratado de negociar de forma amigable y esto ya no es una negociación. Esto va a ser así, para también tener en cuenta la asistencia, pero es por una cuestión también de evaluar qué herramientas evaluativas son acordes. Creo que lo hablamos un montón de veces. Y que pueden apagar las cámaras cuando haga la presentación, pero yo para el intercambio voy a necesitar visualizar y reconocer los rostros. Sé que hay gente que está trabajando, pero generalmente el intercambio dura 15 minutos. Es decir, pueden tener las cámaras apagadas mientras estoy exponiendo y si quieren van participando mientras vamos dando la clase y esos 15 minutos tienen que estar las cámaras y las voy identificando. Hasta ahora creo que yo soy la que está encargada de ir a tomarle el examen. Entonces, en base a eso estamos construyendo también una nota conceptual. Pero me es difícil si veo nombres con mini fotos pequeñas porque estoy conectada desde una tablet. Bien, vamos a avanzar y cualquier duda que tengan, por favor, no duden en consultar. Es necesario que ya en esta etapa vayamos definiendo elementos centrales y algunos generalmente es un tema muy central de examen, lo que es gasto público. Así como le marcamos algunos de recursos, hay temas centrales de gasto público. Así que ahora voy a compartir, si quieren pueden apagar las cámaras, esta suerte de presentación que siempre le hacemos, que es un mapa conceptual. No, no se preocupen que las páginas oficiales que les mostramos ahora van a estar cargadas en el aula, que seguramente ustedes acceden antes de ingresar a clase con mucha alegría. Bueno, vamos a ver que vamos a hablar en la unidad 3 de gasto público. Cuando vayan a mirar el programa, va a haber una suerte de contraposición en el orden, pero tiene una finalidad de carácter didáctico. Es decir, si agarramos la unidad 3, vemos que las causas del gasto se encuentran en el ítem 2, o sea que tendrían que estar colocadas acá, y este es el ítem 3. Pero es mucho más didáctico clasificarlas así para ustedes. Bien, vamos a empezar entonces con las nociones generales.
Les voy corriendo para ver si ustedes realmente pueden ver una suerte más. Bueno, ¿Se le cortó a la profe o a mí? Ah, pensé que se me cortó. A mí también se me cortó, capaz que ella también. A la profe. bien, quedé como anfitrión. Voy a tener que desconectarme porque no me permite compartir la pantalla. Ustedes traten de conectar, tratar de avanzar rápido para que aprendamos lo esencial. Vamos a ver que la construcción de las nociones de gasto público van variando y esta variación habíamos dicho que tiene mucho que ver, así como los de los recursos públicos, con la concepción y la percepción de la intervención del Estado. Habíamos dicho que se partía una noción clásica de un Estado no intervencionista a un Estado que tenía que tomar un rol más activo en lo que vendría a ser eh, el gobierno y la garantía de determinadas actividades o del desarrollo de un país o de una estructura. Entonces aparece la idea de el Estado unida a una idea de bienestar común o bienestar general o bien social o como realizador, que es el último caso si analizamos los tratados de derechos internacionales, como realizador de los derechos humanos. ¿Qué tenemos en cuenta? Existen diferentes conceptualizaciones. Hay autores como Villegas que lo definen como las erogaciones dinerarias. Se le cortó a la profe. Vamos, y, y no sé, cualquier cosa le hago llegar. Si ustedes ven que no me puedo conectar entre 10 minutos, es que ya perdí directamente la señal. Vamos a tratar de Profe, avanzar. ¿quiere pasar su número de teléfono? ¿Cómo? ¿Quiere pasar su número Perdón. por cualquier cosa nos avisa? ¿O que uno le escriba? Bueno, perfecto. A ver, eh, si me dan un segundo, pues estoy más perdida en esto. Ah, Profe, yo le estaba diciendo a mis compañeros que si se pone complicada el tema de dar clase, podía grabar la clase y subirla al campus y las preguntas que nos surjan ponerlas en el foro, en todo caso. lo que pasa es que el campus no Sí, tiene la capacidad de soportar un video. Tendrá que crearlo a través de YouTube y todas las cuestiones y demás. Porque una vez ya intentamos subir una suerte de charla que era de 10 minutos y como que excedía la capacidad que tiene el campus, por lo menos que seguramente le dan a cada plataforma para que no se sature. Vamos a avanzar un poco sobre esto. Em, a ver, no sé si, ¿cómo hacemos? ¿Les parece que alguien me deje su correo? Ahí le sí, paso, profe. profe. Ya, pasarle. Ahí está. Entonces, cualquier cosa o si también me quiere pasar su WhatsApp. En teoría no es que, no sé cómo se manejarán las otras cátedras, pero nosotros no solemos pasar, o sea, tenemos ese, es con mayúscula,
Sí, mejor así. Continuamos. Tendría que... Profe, Sí. No sé si la doctora Ayala les pasaba. es para avisarle nada más que a mí también me están dando. Sí, sí, ¿qué me quería avisar? Creo que para Que, decirle que también se le está cayendo la conexión. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Sí, sí. por las dudas, para avisarle que a mí también desde ayer me están dando re mal el internet, entonces como que salgo y entro a cada rato, pero es porque se desconecta. Ujú. Ok. Sí, estamos complicados porque con la ola de calor que hace, los aires encendidos y todo, todo empieza a funcionar mal. Entonces vamos a hacer así. Cuando su compañera cree el grupo, que me agregue, por si no, así avanzamos porque realmente tenemos que avanzar en esta clase. Y por favor, consultas en horarios comerciales por ahí, y, y nada de propaganda ni nada. Los queremos todos unidos y no Profe, enemistados. ¿Sí? ¿pero quiere que le agregue al grupo o quiere comunicarse conmigo y que yo le comunique a ellos? Como para que sea más cerrado. Que no- porque, digamos, usted también podría crear el grupo y estar solo como administradora y bloquearnos los mensajes, solo para informar, digamos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿no? Bueno, lo importante acá, vamos a tratar de ser sintético, igual vamos a retomar en cada clase un poco para dar la unidad en forma completa, pero no quiero que se vayan sin las nociones generales. Bueno, entonces vieron que va cambiando esta noción de gasto público e incrementa el gasto público. Esta es una cuestión que desde los economistas clásicos buscaban reducir lo que es la actividad del Estado. ¿Para qué? Para que se reduzca el gasto público. Entonces, si nosotros entendemos el gasto público, va a comprender aquellas transferencias o aquellas erogaciones que se realizan para adquirir bienes, que pueden ser bienes de consumo, bienes de producción, o para efectuar el pago de determinados servicios, o para hacer transferencias a terceros con una prestación a cargo de ese tercero, o que se haga esa transferencia de manera gratuita, como el caso de los subsidios, porque tiene una finalidad de bien social. Cualquiera de las conceptualizaciones que elijan de los autores va a ser la adecuada. Por ejemplo, si nos vamos al manual de clasificaciones presupuestarias, vemos que son las erogaciones que realiza el Estado a las jurisdicciones o entidades administrativas con el fin de que cumplan las finalidades para las cuales fueron construidas, y entre eso que adquieran los bienes necesarios, que se efectúe el pago al personal correspondiente, es decir, que vendría a ser también los denominados gastos de transferencia. Esto es para explicar en forma sencilla. Entonces, ¿qué nos dicen los autores? El tema del gasto público supone dos aspectos, dos valoraciones: selección y comparación. Es decir, que cada estructura, cada plan de gobierno va a tomar en cuenta en qué va a efectuar el gasto, es decir, hacia qué selección o qué elementos o qué finalidades o qué funciones va a direccionar estas erogaciones. Y la comparación, que tiene que ver con la necesidad. Es decir, por ejemplo, puede ser educación, salud, seguridad, y en época de la pandemia lo más urgente era la cuestión de salud. Entonces hace una suerte de comparación de la que tenga una necesidad más urgente de atender en el caso que no alcance a dar cobertura a todos los gastos públicos o a esta gran selección que se hace de gasto público. ¿Por qué se cambia esta noción? ¿Cuál es la importancia de determinar el gasto público? Bueno, si miramos la concepción de los clásicos, hay una perspectiva de carácter cuantitativo. ¿Qué supone cuantitativo? Quiere decir que había esta suerte de linealidad de los clásicos desde una mirada económica, de que haya una suerte de compensación entre lo que es los recursos y los gastos, mirándolo desde un aspecto cuantitativo para lograr esta totalización. Es decir, no gastar más de los recursos que se pueden acceder o de los recursos que dispone un Estado. Después,
con el cambio de la concepción del intervencionismo, del Estado intervencionista y el Estado de bienestar social, se apunta más a un gasto cualitativo, es decir, no solo hacer esta suerte de compensación en términos cuantitativos, sino ver hacia dónde se destina el gasto y la finalidad. Y la finalidad no es otra que lograr el desarrollo de determinados sectores o lograr el desarrollo de determinadas actividades, es decir, con un fin de bienestar máximo. Por eso se habla de, vamos a ver más adelante, las máximas ventajas colectivas, siempre pensando en un progreso de las jurisdicciones. Vamos a ver también que en este cambio de concepción de gasto público y de la importancia del gasto público denota la importancia de la intervención del Estado para gestionar todo lo necesario con el fin de cumplimentar, por ejemplo, aspectos o finalidades extrafiscales. Pueden ser de carácter político, si por ejemplo damos lo que se promociona para el electorado joven, para que conozcan las formas de votar, por ejemplo. Puede ser por razones sociales, como por ejemplo el acceso a los derechos, o sea, a ciertos servicios básicos o a seguridad social. Y pueden ser cuestiones económicas, es decir, invertir para que el Estado pueda obtener cierto recurso económico, puede ser una forma de una empresa estatal, puede ser la forma de adquisición de bienes, esto ya lo habíamos abordado. Entonces, cuando vemos concepción clásica y concepción actual, un poco tiene que ver con esto, es decir, la idea de la concepción clásica suponía que el Estado satisfaga o cumpla o dé una especie de satisfacción a estas necesidades administrativas esenciales que lo identificamos con las necesidades absolutas. ¿Se acuerdan? Defensa exterior, seguridad interna. ¿Qué supone esto? Que atender a lo esencialmente necesario para el sostenimiento y garantía de un Estado. Y ahí es nada más. Cuando va cambiando, se va a hacer, y aquí le colocamos en el cuadro para que recuerden, redistribución de las riquezas. ¿Qué supone? La intervención del Estado cuando se ve que existe la concentración de riqueza en algunos sectores y supone el empobrecimiento o la falta de desarrollo en algunas regiones, el Estado tiene que intervenir para procurar que todas estas regiones o, todo, o determinados sectores puedan también contribuir al desarrollo de una jurisdicción, porque la idea del desarrollo no supone, de una jurisdicción no supone únicamente eh, que se concentre el poder económico en determinados sectores, sino que también en linealidad con las obligaciones internacionales, que todos puedan acceder al desarrollo de una vida digna, que todos puedan acceder a la posibilidad de desarrollo en la vida económica, en la vida industrial, a la educación. Entonces, por eso se habla como una suerte de redistribución. El Estado interviene para reactivar en algunos momentos la economía con el fin de que los sectores o los estados que estaban en recesión puedan entrar en un momento de desarrollo y esto reingrese como rédito en materia de recursos a los estados. Por eso se habla de una concepción genérica. Acá vemos que es erogaciones públicas, perdón si voy muy rápido, pero está entendido más o menos. Erogaciones públicas e inversiones patrimoniales. Comprende dos elementos. Siempre que pensamos en gasto público, pensamos únicamente en las erogaciones y siempre lo pensamos, digo en general para no apuntalar a nada en específico o a nadie, siempre pensamos que supone una salida y no un ingreso. Y lo pensamos, por ejemplo, o planes sociales, o subsidios para el transporte, o subsidios para determinadas industrias, pero no pensamos también que el gasto público comprende las inversiones que realiza el Estado con el fin de también poder desarrollar este recurso económico. Incluso con la adquisición de algún bien, la adquisición de alguna empresa o la intervención del mercado en el mercado por parte del Estado, que ya vimos en materia de recursos. Entonces es cuestión de inversión patrimonial. O como por ejemplo, cuando se destina a obra pública, se considera que lo que se obtenga en materia de carga tributaria de esa obra pública que se finaliza va a ingresar al Estado.
Bueno, un poco hablamos de esta evolución de la concepción clásica y moderna. ¿Qué dijimos? Que cambia la forma de intervención del Estado y la forma en que el Estado debe, eh, debe utilizar o buscar la máxima utilidad al momento de efectuar el gasto público. Ya vimos que ya venimos hablando sobre que el Estado era considerado en una actividad administrativa cada vez que intervenía como un Estado pozo, un Estado improductivo, un Estado consumidor. Vamos a ver autores como Adam Smith, que en su libro La naturaleza y la riqueza de las naciones plantea que el Estado debe intervenir lo mínimo en el año 1776, debe intervenir lo mínimo porque genera un mayor gasto y todos los gastos que realiza el Estado son de carácter improductivo. Lo que genera es una suerte de desequilibrio en la disponibilidad económica del Estado. Lo importante es que veamos que de estas concepciones parte otra idea de que considera que el Estado tiene que redistribuir la riqueza y que el presupuesto es un elemento que funciona como un filtro para poder otorgar legitimidad al gasto público. Es decir, que el Estado no puede gastar por cualquier cosa por motivo de un plan de gobierno que no esté previamente presupuestado. Por eso es que le mostraba esa página del presupuesto para que ustedes vean que tiene que estar previamente aprobado por ley. De alguna suerte o alguna forma, la reconducción del presupuesto tiene cierta legalidad. ¿Por qué? Porque el gasto público que se aprobó pasó previamente por el Congreso. Ahí hay un debate también por el tema, como dijimos, de la falta de actualización de algunos gastos y que algunos gastos que no tenían la característica de ser permanentes aparecen de nuevo en lo que vendría a ser este nuevo presupuesto reconducido. Es decir, por ejemplo, si se pagaba para adquirir, eh, por ejemplo, material para las oficinas o aire acondicionado, pensando ahora, o para actualizar la parte de tecnología de algunas oficinas, que obviamente se derivan a cada dependencia, o algún proyecto para otorgar mayor acceso, o generalmente que están ahora actualmente en boga, son los proyectos destinados a digitalizar un poco los trámites administrativos. Bueno, puede ser que ese proyecto haya tenido un desembolso y que se haya elaborado conforme a la finalidad propuesta y se vuelva a repetir en el otro ejercicio financiero por la reconducción, y entonces en ese sentido no se va a volver a aplicar el mismo gasto. Por eso es que existe una suerte de disputa. Los caracteres, esto es lo que tienen que conocer ustedes, que les va a permitir construir su conceptualización. Es lógico que el gasto público son erogaciones dinerarias. ¿Por qué? Porque supone que va a destinar a cada representante o jefe de las distintas jurisdicciones los montos o las erogaciones en concepto de gasto público para que éste a su vez reparta sus distintas dependencias. Y esto siempre es en materia dineraria. Imagínense que tengan que pagar el sueldo de los empleados y que se haga un traslado en especie. Por eso siempre son erogaciones dinerarias. ¿Los efectúa el Estado? Estamos hablando de gasto público. ¿Quién interviene? Va a intervenir el Estado. En virtud de ley, ¿por qué? Porque una de las características esenciales del gasto público es que requiere presentar legalidad. Es decir, que para que se pueda hacer uso de los recursos, tienen que estar previamente aprobados por ley. Y aparte es esta construcción que veníamos hablando, una suerte de construcción, donde veíamos que antes, en la antigüedad, el soberano distribuía y utilizaba los recursos sin consideración o control alguno. Bueno, nosotros en la actualidad, por nuestra estructura democrática, eh, y representativa y republicana, tenemos la intervención del Congreso, que en teoría actúa para proteger los intereses de los ciudadanos, es decir, para evitar este uso desmedido de los recursos públicos, o para evitar que haya un uso inadecuado también de los recursos públicos. Y para cumplir fines públicos, vimos que toda esta actividad se despliega con una finalidad pública. Generalmente esta finalidad pública tiene que ver con la posición de la estructura o la plataforma de gobierno.
pero en sí que reconoce y otorga el carácter de público atendiendo a las prioridades gubernamentales. Tengan en cuenta que la gobernanza dentro de las estructuras administrativas y financieras es fundamental porque marcan una suerte de proyecto y de objetivo a cumplir. Vamos a ver que para algunos gobiernos, habíamos hablado el gasto en investigación, en educación o en salud, conforma uno de los fines esenciales y públicos, no deja de ser público, pero es prioritario y para algunos no. Con ese tema, por ejemplo, de lo que era la selección y la comparación. Bien, hasta acá he explicado lo más cortito posible. Y ahora nos vamos al reparto. Cuando agarramos el programa, vemos reparto del gasto. Lógicamente, y ustedes vieron toda esta discusión de cómo se puede efectuar la distribución del gasto público, va a implicar una decisión. Si bien lo puse jurídica, también ustedes saben que al ser materia de administración financiera es también una decisión política, porque es una decisión de gobierno. Ponemos decisiones jurídicas porque tiene en teoría toda la cobertura o la estructura jurídica, o sea que está establecido por ley el funcionamiento, para que ese acto de gobierno determine hacia dónde y cómo se va a distribuir el gasto público. Y tenemos dos grandes clasificaciones, con relación al lugar y con relación al tiempo. Con relación al lugar, hay dos doctrinas. Una que sostiene que en realidad debería hacerse la distribución o el reparto teniendo en cuenta también cuáles son las jurisdicciones que más aportan. Mientras que otros sostienen que en realidad el reparto se tiene que hacer teniendo en cuenta las estructuras estatales y el propio contexto de cada jurisdicción, porque en algunos casos, algunas jurisdicciones pueden generar mayor rédito si se invierten más. Y sobre todo no desconocer a las zonas relegadas, es decir, que si bien no tienen el producto fuerte, también aportan y necesitan un mayor destino de recursos para lograr este desarrollo. Si no, se imaginan que todo tendría que estar, así dando un ejemplo, la inversión concentrada en Buenos Aires, porque es la que más ingresos generaría y la que más gasto también genera. Pero ¿qué pasa en sectores como por ejemplo Catamarca, incluso Corrientes, que necesitan que se invierta para desarrollar algunas regiones que le va a permitir como provincia a cada uno crecer, ya sea en la actividad industrial, en la actividad minera o lo que sea necesario para que también permita el progreso de esas jurisdicciones? Esa es la postura número 2. La primera vendría a ser conforme al monto de ingreso, por así decirlo siempre. Luego vemos la eficacia del gasto público. ¿Qué se busca acá? Es decir, se gasta. ¿Pero por qué se gasta? Se busca dar respuesta a la eficacia, es decir, que la erogación tenga una cierta delinealidad, o sea, tiene que ver esta relación entre objetivos y fines, y sacar la máxima ventaja colectiva, porque tengan en cuenta que una erogación con una finalidad tiene que aprovecharse al máximo los recursos para generar esta compensación entre el costo y el beneficio que se obtiene. Y el Estado no puede tampoco invertir de más en una región porque podría afectar y no beneficiar a esa región y, por ejemplo, afectar la inversión de los particulares, generando una suerte de desigualdad y también podría afectar el desarrollo de esa economía. Por eso se tiene que ver que sea eficaz, no es transferir en cantidad, sino en calidad, que permita el cumplimiento del fin propuesto. Para eso existe una suerte de proyección y de plan. Van a ver que dentro del presupuesto existen programas o proyectos que tienen o están establecidos con una finalidad específica y destinados a cumplir esa finalidad. Pero la construcción de tal finalidad o de tal objetivo tiene que ser acorde. Como por ejemplo, si nosotros miramos que se presenta o se presupuesta un gasto, y estamos con el presupuesto un gasto para invertir, eh, por ejemplo, eh, ahora no se me ocurre algo así para darle rápido, estas energías solar en parte de Tierra del Fuego,
creo que sería una inversión inadecuada, no lo mismo que si se plantea invertir en energía solar a cara corriente. Para así darle un ejemplo así drástico. ¿Por qué? Porque acá capaz tenga mayor viabilidad. Hay un ejemplo claro que se suele utilizar, ahora que me acuerdo, es cuando se planteó la idea de la digitalización o el acceso a los medios tecnológicos en las comunidades originarias, cuando vemos que tienen otras necesidades y aparte, si se le transfiere una computadora para hacer de un ejemplo muy fácil a una persona que un pueblo originario que no tiene acceso a agua, no tiene acceso a servicios básicos y no sabe escribir o no sabe leer, medio complicado que se le pueda digitalizar. Otro, por ejemplo, es cuando se buscó digitalizar todos los trámites de los jubilados de ANSES y hay personas, adultos mayores, que no manejan la tecnología. Bueno, eso, por ejemplo, ese gasto que se destina a ese proyecto, no podría decir que está en linealidad a un objetivo y una finalidad eficaz. ¿Por qué? Porque nosotros que nos estamos armando ese proyecto nos damos cuenta que no existe una suerte de linealidad en cumplimiento del objetivo. Porque entonces tuvo en cuenta el destinatario, por más que se haya hecho un proyecto hermoso, no podemos obligar a los adultos mayores que se registren vía internet, por ejemplo. O sea, más lo sometemos a un riesgo. Bueno, entonces por eso se habla de la eficiencia del gasto público. Es un análisis entre costo y beneficio. Sobre todo se plantea el tema de la inversión del Estado en una actividad industrial o comercial o cuando el Estado busca controlar la economía para, en cierto modo, morigerar un poco los precios y demás, o para otorgar subsidios a determinados sectores que desvaloriza el ingreso de los sectores que trabajan, por ejemplo. Eso se suele plantear o lo van a ver los autores, ejemplo, decir, bueno, el Estado tiene el límite de intervenir hasta no perjudicar el derecho de un tercero, que vendría a ser el que, por ejemplo, tiene los ingresos productos del trabajo. Límites al gasto público. Hay límites. Vamos a ver diversos autores. Les puse a Zanzemi, a Duverger. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos autores sostienen la necesidad, no, sostienen, no sé si una necesidad, sostienen que debe existir un límite. Es decir, el Estado no puede gastar. Imagínense cuando ustedes le dan una tarjeta y que gasten, gasten, gasten y gasten desmedidamente. Primero que tiene un límite, que el banco le pone, que es un límite teniendo en cuenta la capacidad o la aptitud de pago que ustedes tienen. Y además, siendo el Estado, es necesario un control. Y vamos a ver que esto, si bien el gasto público es un fenómeno financiero, van a encontrar establecidos ciertos límites que se distinguen entre económicos y jurídicos. Los límites económicos es las máximas ventajas colectivas, es decir, procurar al máximo los recursos. Van a ver que los autores dentro de lo que es los límites económicos mencionan la menor intervención del Estado en la economía, porque puede alterar el circuito económico y lo que hace es que haya una inflación y un descontrol de precios, si hay una excesiva y una carga y una presión tributaria sobre el contribuyente. Por eso hay que existir una suerte de límite. También habla que cuando el Estado despliega la actividad, haciendo uso de recursos, utilice todos los recursos necesarios y lo máximo posible, porque ya está desplegando el gasto público, o sea, para obtener el mayor beneficio. Y los límites jurídicos, que es la legalidad. O sea, por una cuestión está establecido que el Congreso es el que aprueba y autoriza el gasto. Vamos a ver que en el artículo 75, inciso octavo, establece que el Congreso aprueba el presupuesto general de gastos de la nación en base al plan de gobierno y el plan de inversiones. Entonces, eso es así. No es necesario que nos detengamos para evitar que se corte a media la explicación, en lo que hablamos del crecimiento del gasto público. Nosotros ya habíamos hablado sobre el crecimiento del gasto público y la problemática, y en la actualidad es un tema de debate, que en la mayoría de los países se dio el crecimiento del gasto público porque se dio un mayor intervencionismo estatal, sobre todo en aquellas regiones donde no se encontraban bien desarrolladas algunas economías, donde requería una mayor intervención del Estado, pero que ha crecido desmedidamente.
En muchos casos se critica a los países latinoamericanos una suerte de crecimiento desmedido, pero en base a proyectos de carácter deficiente o en base a proyecciones no acordes a los contextos sociales o económicos o políticos en los que pretendían impactar. Es lo que le decía, por ejemplo, de las comunidades originarias. Es decir, tiene que haber una fuerte responsabilidad y van a ver que en la actualidad se debate mucho este tema de la gobernanza democrática y la aptitud de quienes toman decisiones de políticas públicas tengan la aptitud y la formación esencial para poder hacer una política pública acorde en atención a determinados sectores. Eso se requiere especialistas, por así decirlo, concreto y rápido. Bien, clasificación del gasto. Hasta acá me van entendiendo, chicos, porque creo que voy muy rápido y la idea no es hacerla así, pero tratar de explicarle los conceptos que ustedes van a ver en esto. No sé si me están entendiendo o... Profe, yo le quería pedir si me puede volver a repetir la segunda doctrina con respecto a reparto público cuando habla del lugar. Ah, sí. La segunda doctrina sostiene que se debe hacer el gasto teniendo en cuenta la mayor utilidad o el beneficio, es decir, en aquellas regiones donde se pueda obtener una mayor utilidad cuando se eroga el gasto público o para el desarrollo de determinadas regiones, es decir, no teniendo en cuenta este aspecto cuantitativo, sino cualitativo. Esto es en forma sintética, porque en realidad supone también considerar aquellos sectores o aquellas jurisdicciones que también requieren un aporte por parte del Estado para lograr el progreso, teniendo en cuenta esta suerte de compromiso de los Estados en garantizar los derechos humanos y sobre todo ello, el soporte esencial de la existencia de los derechos humanos es el desarrollo de una vida digna. Entonces, en algunos momentos va a requerir invertir en aquellos sectores donde va a obtener mayor ventaja o en aquellos sectores que requieren la ayuda del Estado, porque si no, tendríamos jurisdicciones que avanzan y jurisdicciones que no pudieron avanzar. Bien, hasta ahí está. No hay ninguna otra consulta. Profe, ¿podría explicar de vuelta el reparto con relación al tiempo? Eso me creo que me pasé y hace muy bien en preguntarme, porque entre lo que voy tratando de explicar rápido, con relación al tiempo es cuando son gastos públicos cuantiosos, es decir, gastos que no pueden darse cobertura en un solo ejercicio financiero. Hablando de ejercicio financiero en el presupuesto, ¿no? Entonces se lo divide en diversos ejercicios financieros, como por ejemplo el caso de la obra pública que ustedes ven que existen obras públicas que tienen gran envergadura, entonces se dividen en dos o en tres ejercicios. Por ejemplo, la construcción de unas rutas nacionales o el mejoramiento de las rutas nacionales. Ese es con relación al tiempo, o sea, que se dividen en diferentes ejercicios financieros. Bueno, al menos hay algunos que están pendientes y eso me deja la tranquilidad dada la celeridad de la clase. Bien, entonces hasta acá está bien. Hoy sé que voy muy rápido, no es de costumbre, pero me gustaría darle a explicar y si no dejamos, avanzamos un poco más lento y dejamos lo otro para la otra clase y nos quedamos un poquito más, pero para no estar explicándolo así rápido, me parece que no es la idea de la dinámica de la clase y nos gustaría que se vayan entendiendo los conceptos, porque si no estamos contraponiendo lo que hablamos en la primera clase. No sé si les parece. Como usted diga, profe. Pero hasta ahora van entendiendo. Yo, por mi parte, sí, no sé mis compañeros. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Yayishka. Sí, profe, se entiende y yo estoy siguiendo por el libro de Villegas y ahí está explicado también lo que usted está diciendo. Ujú. Ah, Claro, después menos, lo complementar un sí, poco, sí, obviamente. Aparte ahí se va a entender mucho mejor. sí. Hablando de algunas cuestiones que gracias compañera me hizo acordar, acá les había separado los autores. Si bien hay algunas conceptualizaciones que están en Villegas,
es mejor que tomen Harach. Lo que sí se usa de Villegas es la clasificación del gasto, de las causas del gasto, para hacer una breve introducción conceptual de ustedes. Pero está más profundizado en Harach. Y después tienen que utilizar Giuliani von Rouge en la parte de la conceptualización y los conocimientos más profundizados, que hablamos sobre el cambio de paradigma, que está mejor explicado en Giuliani von Rouge, y Harari. Esos son los dos autores. Y hay una conceptualización específica que yo les voy a indicar, que lo van a ver en el manual de clasificaciones presupuestarias, pero como es grande el manual, aunque está cargado en la plataforma, les voy a subir la parte donde está la conceptualización que compone la estructura de lo que es el gasto público en el presupuesto argentino. Así no se marean buscando en ese manual que tiene toda la estructura del presupuesto. Bueno, muchísimas gracias por participar, porque me van haciendo acordar un poco de lo que había notado para decirles. Pero, profe, lo que es de Villegas, lo que es de gasto público, nomás está diciendo, o en toda la materia. No, no, lo que es de gasto público. Ok. Creo que recursos les comenté, Sí, pero sí, antes porque del ahí estaba examen, todo por eso. sí, Sí. sí. Igual antes del examen me pueden preguntar, porque hay ejes específicos. Yo les Bueno, profe. recomiendo que algunos datos lean de Harari o Giuliani von Roy, sobre todo lo del gasto, la clasificación de recursos. Me parece que estaba bien en Harari, en Giuliani von Roy, y para fiscales estaba bien en Vizcaíno. Pero mientras ustedes entiendan, porque la suerte de examen que estamos hablando con la doctora es de carácter interpretativo también. Por eso es que queremos explicarle y que ustedes puedan identificar los elementos. Por eso estamos armando los mapas conceptuales y las clases de esta forma. Bien, Profe, ¿sí? yo leí el libro de Haraj con respecto a la clasificación de recursos y hacía una gran crítica con respecto a la clasificación, diciendo que como que quedaron obsoletas algunas y solamente hizo la clasificación con respecto a los recursos ordinarios, extraordinarios, de derecho público y de derecho privado. ¿No tiene lo de monopolios fiscales, Harach? Me Eso sí parece. tiene, con respecto a clases de recursos, sí tiene. Sí, porque eso es lo que, o sea, tomen alguno de Villegas, pero por ejemplo, creo que exclusivamente elegí monopolios fiscales Harach porque me parece que lo explica más, más amplio que lo explica Villegas. Que Villegas hace una conceptualización y un ejemplo y por ahí los confunde al momento del examen. El tema de monopolios fiscales y de recursos parafiscales es una mezcla entre lo que dice Giuliani von Rouge con empresas públicas y lo que dice Harach también en empresas públicas y lo que dice García Vizcaíno y recursos parafiscales. Pero creo que les fui más o menos mencionando. Igual ustedes pueden consultarme a medida que vayan leyendo y vamos hablando más o menos de qué autores. Igual es un libre albedrío, lo que pasa es que a algunos les es mucho más simple. El alumno que leyó Harach verá que para algunos leer Harach es complicado, pero bueno, tratamos de utilizar toda la bibliografía, pero sabemos que hay algunas conceptualizaciones de Harach que son un poco confusas. Por ejemplo, la crítica que él hace a la linealidad entre lo que es recurso y gasto público, y lo que él dice de lo obsoleto es cierto, porque él sobre todo, igual que Giuliani von Rouge, sostienen que no se debería colocar el crédito público como un recurso de carácter extraordinario, cuando en realidad, dada la actualidad de la realidad de los estados, ya no es un recurso de carácter extraordinario. O sea que como que queda, sí, y es verdad, a Haraj no le gusta circunscribirse mucho a las clasificaciones porque él es una cuestión más de determinar cómo las posturas que tienen los países, cómo funciona dentro de lo que es la actividad en sí, per se del Estado. Pero les va a servir para profundizar algunos ejes específicos. Por eso les digo, ustedes pueden tomar como base Villegas y van profundizando más o menos lo que le vamos diciendo de algunos autores, más los mapas mentales que le hacemos y lo que le cargamos la información extra. Yo creo que van muy bien orientados.
pero igual pueden consultar ahora que tienen el grupo este de WhatsApp. Bien, ahora vamos a ver la clasificación del gasto. Van a ver que la clasificación del gasto se hace instrumento de pago, es que sabemos que es en dinero y en especie, obligaciones, según el lugar interno y externo, porque esto no merece mayores explicaciones, y personales, como por ejemplo los que están destinados a cubrir obligaciones asumidas con las personas, como por ejemplo en los casos de las remuneraciones o por servicios prestados, y los reales que tienen que ver con la adquisición de bienes. O sea, recordemos derechos reales, bienes. Y bueno, acá está lo ordinario y extraordinario. Y aunque no crean, cuando este es tema de examen, se suelen confundir con lo de recursos. ¿Se acuerdan que yo les dije que pueden parecer instrumento de pago? No saben, según el lugar, ponen interno, la deuda, y en realidad el interno tiene que ver el gasto que se desarrolla dentro de la jurisdicción. El otro recurso interno sí es el tema de la deuda interna, ¿se acuerdan? Una de las clasificaciones de la deuda interna y la externa, también suelen colocarlo ahí, si bien no es una clasificación específica de deuda interna y externa, no sé por qué lo ponen ahí. Debe ser porque se confunden con interno y externo. O sea, el gasto público interno es dentro de lo que es la jurisdicción y externo cuando es foráneo. Y ordinarios son los que se presentan o tienen la característica de ser regulares, como por ejemplo las remuneraciones del personal, y extraordinarios cuando no tienen esa característica y responden a supuestos o hechos imprevistos que se presentan y que el Estado debe hacer una erogación sin haber incluso estado proyectado en el presupuesto, como por ejemplo pasó con el tema de la pandemia, o como por ejemplo el tema del incendio, o como por ejemplo ahora sería el caso de las inundaciones. Los gastos que realiza el Estado no son gastos que están proyectados, ¿por qué? Porque es una situación imprevista. Acá nos vamos a quedar, esto es fundamental esta clasificación, esto sí está en Villegas, es jurídico-administrativo, que se va a integrar por jurisdiccional o institucional, por finalidad y funciones y por constancia y permanencia. Entonces, jurisdiccional o institucional se hace la distribución del gasto o se toma en cuenta las erogaciones dependiendo de las jurisdicciones. Nosotros tenemos ejecutivo, legislativo y judicial y las respectivas dependencias, ¿verdad? Vemos que tienen sus jurisdicciones y en base a eso se hace la distribución del gasto o la institución a la que corresponde. Y luego tenemos por finalidad y función, que era lo que habíamos visto en la página y que tiene que ver la finalidad, por ejemplo, educación, salud, defensa y función judicial, legislativa, representación diplomática, ¿se acuerdan? En el mismo cuadrito, ahí está. Entonces, finalidad tiene objetivos y fines y funciones, la actividad que se despliega en base a qué? A lo propio para, para dar respuesta a las funciones preestablecidas por las constituciones en base a esta estructura estatal. Por ejemplo, la representación diplomática. Constancia y permanencia, esto también se subclasifica. La constancia tiene que es variable o permanente. La permanente supone que está presente en todos los ejercicios, o sea, se presenta como continuo, es continuo. Y la permanente, digo, la que tiene el carácter excepcional, que es variable, es que se presenta en algunos ejercicios y en otros ejercicios no. Lo mismo el caso de la permanencia, que tiene que ver ya con una cuestión más ligada adentro de lo que es el presupuesto y el gasto que tiende a ser constante es, por ejemplo, las remuneraciones de los empleados y variable vendría a ser, eh, por ejemplo, eh, afrontar determinadas, ¿cómo se llama? Afrontar determinadas
problemáticas que están presentes, específicas y que no van a ser de todos los ejercicios, como por ejemplo, si uno presenta un proyecto para ese ejercicio financiero, eh, de adquisición de material tecnológico para una determinada zona, no es que se va a repetir en el otro ejercicio financiero, a menos que sea un proyecto que tenga una suerte de continuidad. Eso lo vamos a ver de carácter excepcional, no es permanente, no está presente en todos los ejercicios. Lo importante es que ustedes distingan que lo que siempre está presente es, por ejemplo, los gastos en las remuneraciones de los empleados, o lo que supone el funcionamiento de los poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y sus respectivas dependencias, entidades centralizadas y descentralizadas. Y lo que viene el carácter de variable tiene que ser aquellas cuestiones excepcionales, como por ejemplo que se busque dar subsidio o crédito a las personas inundadas, quizá el próximo ejercicio no se presenta, ¿entienden? Eso es lo que hace que varíe la uno y la otra. Y luego tenemos económicos. Ordinario y extraordinario tiene la misma característica que acá. Tengan en cuenta que esta es una clasificación específica que se hace en base a la construcción de los presupuestos y que está más claro en Villegas porque lo hace teniendo en cuenta el manual de clasificaciones presupuestarias. Esta es otra clasificación. Parece que se repite, pero es otra. Por eso le puse por criterios. Y esto es en general. ¿Se entiende esa diferencia? Entonces vamos a repetir conceptualmente lo mismo. Sabemos que es ordinario, regular, extraordinario, es una situación imprevista. Y luego tenemos los denominados gastos de funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que son lo necesario, las erogaciones que se emiten para garantizar un adecuado funcionamiento, como por ejemplo del Poder Judicial. Mientras que los gastos de inversión y estos gastos de funcionamiento es los que sostienen los autores clásicos o los que buscan la reducción del gasto público, son gastos improductivos. Por eso sostiene que el Estado debe desarrollar la menor actividad posible para evitar aumentar este gasto de funcionamiento que para ello es de carácter improductivo. Y los gastos de inversión tienen ese carácter de productividad porque la finalidad es que eso después se convierta en recursos para el Estado, como por ejemplo cuando realiza algunas clases de explotación comercial o compra bienes inmuebles, es decir, va a suponer una suerte de ingreso a futuro para el Estado. Luego, gastos de servicios son los que efectúa el Estado por los servicios prestados por terceros. Vemos que también, le vamos a dar un ejemplo simple, pero por ejemplo, si el Estado dentro de ese, vamos a hablar de la estructura, bueno, cualquier estructura administrativa tiene servicio de agua también, tiene servicio de limpieza, que no lo efectúan los empleados públicos, sino lo efectúan las empresas de limpieza o por ejemplo los hospitales. Entonces este gasto por los servicios prestados lo realiza el Estado. ¿Por qué? Porque existe una contraprestación por parte de un sujeto. ¿Entendieron el ejemplo? Bueno, Sí, profe. y el gasto de transferencia es lo que decíamos, supone los que se dan y no existe una suerte de reingreso o contraprestación. Podríamos decir que algunos colocan ahí a las remuneraciones y otros colocan a los subsidios. ¿Por qué? Por ejemplo, subsidios a las empresas de colectivo, porque no hay una suerte de reingreso, es un gasto que se efectúa para, qué sé yo, impactar o con una finalidad de reducir el costo, como dependiendo de lo que justifique la emisión de determinado subsidio, pero es de transferencia, no existe una suerte de contraprestación como el de servicio. Y este, productivo e improductivo, sabemos, productivo es que le va a generar un rédito al Estado e improductivo es cuando coincide con lo que decía autores como Duverger, que decían que es un estado pozo o que es algo que se gasta o que es de mero consumo. Entonces ahí entraría lo que no reingresa al Estado, no genera ninguna productividad. Y aquí también se suele colocar algunos autores colocan como ejemplo las remuneraciones de los empleados. Pero eso tiene que ver mucho con la construcción y la percepción de la intervención del Estado y la necesidad de que el Estado reduzca o mantenga el gasto público en atención a la finalidad.
Toma en cuenta que a partir del cambio de paradigma en el año 1914 se habla de un Estado social, pero en un Estado social entendiendo como social democrático, es decir, que sea accesible o garantice el acceso de todas las personas a condiciones de desarrollo y actualmente al ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad y de una vida digna, es decir, que todos tengan la misma posibilidad de desarrollarse. Bien, creo que avanzamos muchísimo. Eh, por ahora creo que, dado que no volvió la luz, capaz me quedé sin datos, vamos a dejar para la próxima clase que les parece las causas. Igual nos varían mucho, pero sí llevan bastante tiempo la explicación de las, bueno, no bastante tiempo, pero sí un tiempo considerable, no sé si me van a dar los datos. Entonces, si les parece, eh, continuamos la próxima clase. Iniciamos con esto Bueno, profe, y retomamos. Les voy a tomar asistencia antes que